Bien, muchachos. Bien, gracias. Gracias de nuevo por conectarse, muchachos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar entonces revisando nuestro tema de suma de vectores por el método del triángulo analítico. Muchachos, voy a compartir la presentación que estábamos revisando. Estábamos revisando lo que vimos hasta la última sesión pasada de esta suma de vectores por el método de las componentes rectangulares. En este caso específico de un viaje relámpago a Acapulco. Y vimos cómo determinamos esas cantidades, tanto la magnitud de este vector, es decir, qué tanto tiene que viajar el helicóptero, como en qué dirección lo va a hacer, para llegar de México a Acapulco, para rescatar a los enfiestados. Y al final, muchachos, vimos esta parte que es pues algo interesante e importante, porque siempre que sumemos vectores por el método de las componentes rectangulares, pues vamos a tener que tomarlo en cuenta, dependiendo en qué cuadrante caiga nuestra resultante. Estos vectores rojos que están dibujados aquí son resultantes, son vectores resultantes, y lo que nos dice esta lámina es que cuando tenemos una resultante en el primer cuadrante, cuando tenemos en un primer cuadrante tenemos una resultante, entonces nuestra resultante va a tener un ángulo que va a ser exactamente igual al ángulo que podamos calcular con esa fórmula que ya usamos para determinar el ángulo. Eso es solamente cuando mi vector resultante está en el primer cuadrante. Si mi vector resultante está en el segundo, que fueron el caso de los ejercicios que hicimos, entonces mi vector resultante va a tener un ángulo. Voy a determinar restándole a 180 grados el ángulo que puedo calcular mediante los valores que tengo. Entonces, en este caso, solamente en este caso, este ángulo va a ser calculado de esta manera, restando 180 menos el ángulo que calculamos, porque el ángulo que calculamos es siempre el ángulo con respecto al eje X, este que estoy marcando aquí, esta teta, es ese ángulo. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Solamente en este caso, cuando la resultante está en el segundo cuadrante, es que aplico 180 menos el ángulo. Porque cuando mi resultante está en un tercer cuadrante, como este de abajo a la izquierda, mi resultante va a tener un ángulo que lo voy a calcular de esta manera. Muchachos, aquí estoy resaltando. A 180 le voy a sumar el ángulo que encuentre mediante las ecuaciones, ¿sí? Porque el ángulo que yo voy a determinar es este ángulo con respecto al eje X. Entonces, el ángulo real, este vector resultante va a ser 180 más este ángulo teta. Estoy cambiando ahorita de color aquí. Y finalmente, cuando mi resultante quede en el cuarto cuadrante, es abajo a la derecha, la forma de determinar el ángulo de esa resultante va a ser restarle a 360 el ángulo que yo calcule por medio de las ecuaciones. Es decir, va a ser 360 grados menos el ángulo que calculemos mediante la ecuación. ¿Por qué? Porque el ángulo que calculamos es este precisamente que está marcado aquí, con respecto al eje X, es este ángulo teta. Y entonces el que queremos es el complementario. Bueno, el suplementario a 360 grados, entonces tenemos que restarle a 360 este ángulo que calculamos. Entonces esto hay que recordarlo, muchachos, esto hay que aplicarlo. En el examen tuvimos un ejercicio que estaba aquí, en este cuarto cuadrante, y algunos sí lo visualizaron y lo calcularon adecuadamente. La gran mayoría lo siguió haciendo como si estuviera aquí, en el segundo cuadrante, como lo habíamos visto en los ejercicios. Entonces hay que tener cuidado con eso, para que lo tomen en cuenta en el futuro. Muchachos, hasta aquí el repaso, el resumen de lo que hicimos en las sesiones pasadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No. No, maestro.
Entonces, voy a regresar un poquito para que recordemos los datos. Fueron 80 kilómetros a 60 grados para ir a Cuernavaca y luego 300 kilómetros a 135 grados para ir de Cuernavaca a Acapulco. Vamos a retomar en el siguiente ejercicio porque ahora vamos a ver que vamos a resolver este mismo problema, pero con el método del triángulo analítico, que es este que está marcado en esta lámina. Entonces, aquí, para el primer vector, el primer desplazamiento de la Ciudad de México a Cuernavaca, que normalmente muchos dicen vamos a Cuerna nada más, entonces vamos a Cuerna. Y luego de Cuernavaca a Acapulco, que nada más le dicen acá, de Cuerna a acá. Y de la CDMX a Cuerna, pues fueron 80 kilómetros. En una dirección de 60 grados, dijimos, ¿no? Y luego de Cuernavaca a Acapulco fueron 300 kilómetros. En una dirección de 135 grados. Y ahora sí vamos a escribir estos desplazamientos como vectores. Ya tenemos su magnitud, tenemos su dirección. Ya sabemos que este es nuestro primer desplazamiento. Vamos a llamarle el desplazamiento 1. ¿Y cómo lo expresamos? ¿Es igual a esto, muchachos? Díganme. 80 kilómetros. 80 kilómetros De 60 con grados. una dirección de 60 grados. Gracias, 80 kilómetros con una dirección de 60 grados, es decir, con un ángulo de 60 grados. Ese fue mi primer desplazamiento de la Ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca. Y después de estar en Cuernavaca hacia Acapulco, tenemos un segundo desplazamiento, que es este, desplazamiento 2, de ¿cuánto? 300 160. kilómetros Ah, no, 300. con Adelante, 300 kilómetros. ¿Qué ángulo? ¿Qué dirección? una dirección de 135 135 grados. Muy bien, 135 grados. Gracias. No se preocupen si se encima. De todas maneras, está bien. 135 grados. Ya está. Ya tengo mis dos expresiones. Esto también es importante, muchachos, porque es algo que siempre omitimos. En el examen me di cuenta, muchos no ponen la rayita arriba de la letra y eso puede ser confuso, porque si yo estoy representando el vector, siempre debo de ponerle esta rayita que me representa o una flechita que me representa que es el vector, porque esto también se llama, esta longitud de su lado también se llama dr, pero ese es solamente el tamaño del vector. Pues hay que tener cuidado nada más con esa notación. Bien, ya tengo mi caso. Necesito determinar de este lado un vector de desplazamiento resultante, es decir, cuánto tiene que desplazarse el helicóptero desde la Ciudad de México hasta Acapulco. Y ahora lo voy a determinar por este método de las componentes rectangulares. Vamos a, muchachos, a seguir el procedimiento que me marca aquí la lámina. Y el primero me dice que, el primer punto me dice que tengo que representar mi vector. Representar mi primer vector. Ya está representado aquí, ya no lo vamos a dibujar porque ya está dibujado este vector verde, ya está representado aquí con su magnitud aproximada y su dirección aproximada. Ya está incluso expresado en su forma polar. Ya está. Y luego, el segundo punto me dice representar el segundo vector a partir del fin del primero. Es decir, aquí exactamente aquí donde terminó el primero, aquí voy a trazar un nuevo sistema de referencia, un nuevo plano cartesiano para poder trazar mi segundo vector. Y de aquí es de donde medí estos 135 grados, o más bien los estimé para que poder dibujar el segundo vector a 135 grados aproximadamente. No es necesario medirlo, no es necesario que sea exactamente la medida, pero sí hay que indicar su valor aquí, como se indicó aquí el valor de 60 grados en el primer vector. Ya dibujé esos dos vectores, es lo que marca el punto 1 y el 2 del procedimiento. El punto 3 me dice que debemos de trazar un vector
del inicio del primero, que es este punto en la Ciudad de México, al fin del segundo, que es este punto donde estamos ya en Acapulco. Si trazamos un vector del inicio del primero al fin del segundo, entonces este será el vector resultante R en este caso, y desplazamiento resultante, este que está aquí. Y entonces ya está trazado aquí, es este vector rojo, pues ya estaban trazados, ya lo aprovechamos como estaba, pero los podemos haber dibujado desde el principio. Ya cubrimos en los 3 primeros puntos de este procedimiento. Vamos a ver el punto número 4. En el punto número 4 me dice que indique los ángulos que se forman y los correspondientes a cada vector. Bueno, vamos a ver que cuando trazamos este tercer vector del inicio del primero al fin del segundo, lo que hicimos fue formar un triángulo, cerramos una figura en forma de triángulo. Pero es un triángulo que puede tener ángulos distintos, todos los ángulos pueden ser distintos, generalmente así sucede. Y este es un triángulo que se llama oblicuángulo. Entonces vamos a tener que darle un nombre a cada uno de los ángulos internos de este triángulo. Y lo vamos a hacerlo en orden. Muchachos, el primer vector que trazamos es este D1, este desplazamiento 1, es este verde. Entonces el ángulo que corresponde, vamos a decir que el ángulo que corresponde es el ángulo opuesto a este vector, es decir, este que está acá. Este primer ángulo, que es el opuesto al vector 1, este siempre le vamos a dar un nombre, que es el nombre de la primera letra del alfabeto griego, que es alfa. ¿Sí? Este nombre alfa corresponde al ángulo opuesto al primer vector que tracemos, es alfa. Bien, siguiendo la misma lógica, el segundo vector que trazamos es el azul, el desplazamiento de 300 kilómetros, y el ángulo que le corresponde, el ángulo opuesto, es el que está frente de él, que no está en contacto con él, es este. Y este le vamos a dar el nombre de la segunda letra del alfabeto griego, y eso es beta. Así se va a llamar este ángulo, beta. Y siguiendo el orden, este lado es la resultante o el vector resultante, el desplazamiento resultante en este caso. Vamos a marcar su ángulo correspondiente, que sería este que está aquí. Y este ángulo se va a llamar, para variar, se va a llamar teta. Siempre el ángulo que corresponde a la resultante en este triángulo se va a llamar teta. Y entonces ya está, ya indicamos, así que nos dice el procedimiento 4, indicamos los ángulos internos de estos vectores. Y en el punto 5, muchachos, me dice que debemos de trazar un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta. Aquí lo importante ahora es determinar cuánto vale este ángulo teta. Yo pregunto, muchachos, ahorita, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo teta así a simple vista? ¿Alguna idea? Se ve como si fuera de 90 grados. Sí, aparentemente se ve como si fuera de 90, pero podría ser 89, 85. La verdad es que tendríamos que calcularlo más que estimarlo. Aquí sí tendríamos que calcularlo con los datos que tenemos. Y lo podemos hacer, pero yo pregunto en este momento, ¿alguien puede determinar así a simple vista cuánto vale este ángulo teta? No. 45 grados. 45 grados, es una opinión. ¿Alguna otra opinión? Nos podemos equivocar, no hay problemas. Díganme si 50, profe. 50, 45. Vamos a verlo, ¿no? 85. 85, ya tenemos tres opiniones. Vamos a ver que nosotros lo podemos determinar exactamente. ¿Qué hay que hacerlo para determinar exactamente? Lo que tenemos que hacer es trazar dos líneas paralelas que son precisamente estas líneas, que son líneas de base de donde trazamos los vectores. Y vamos a representar esquemáticamente estos vectores ahí mismo para poder determinar ese ángulo. Entonces voy a dibujar este vector verde aquí, más o menos con su misma inclinación. Voy a indicar que este tiene 60 grados aquí. ¿Sería 60, maestro? Vamos a ver, ya tenemos 4 opiniones, 60. Luego vamos a ver que
Y trazamos el segundo vector, que es el azul, desde este punto, así como está dibujado aquí, en la dirección aproximada de 135 grados. Y decimos que aquí hay 135 grados. Nosotros necesitamos calcular el ángulo interno, el ángulo entre el vector 1 y el vector 2, que es precisamente este ángulo teta que yo te voy a marcar en negro. A ver si así ahorita es más claro y podemos ver cuánto vale este ángulo teta que está marcado aquí en negro. Este ángulo teta. Ahora sí se ve más o menos. ¿Qué podríamos hacer para determinar este ángulo? ¿Cómo lo podemos calcular? Eh, Podría ser identificar cuánto vale en el primer plano, se podría decir, solamente arriba de los 180 grados que forman la primera línea paralela donde está el 60. Bien, eso podría ser una cosa, ¿no? Mira 90, ¿no? Podríamos calcular este, ¿no? ¿Cuánto Sí. valdría este? 45. 45. 45, porque sería el complemento a 180, ¿no? De este ángulo llano que forma la horizontal. Entonces este valdría 45. ¿Y podríamos calcular este, por ejemplo? Ese sería igual a 60. Ya sería igual a 60, ¿por qué, Nicole? Porque es que no Se me le acuerdo cómo suma se llama la 180. propiedad. Se supone que el ángulo verde, que es 60, perdón, se supone que es igual al ángulo que está arriba. Pero es Ok, que no me acuerdo perfecto. cómo se llama la propiedad. Está bien, gracias, no sé si fue Sara. Sí, Ok, Sara. Gracias. Efectivamente, la propiedad se llama que estos dos ángulos, si vemos, son dos ángulos que se llaman alternos internos, y por eso este de 60 es igual a este que acabamos de marcar. Porque tenemos dos paralelas, que son estas horizontales, cortadas por esta secante, que es este vector verde. Entonces, podemos asegurar que este pedazo de ángulo que calculamos ahorita es exactamente igual a este. Por esa propiedad, son alternos internos. Y bueno, pues ya tenemos entonces cuánto vale teta, muchachos. 105. 105. 105 grados, efectivamente. Entonces, ese es el valor que nos interesa ahorita determinar. Cuánto vale el ángulo teta, que es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2, 105 grados, que sería este. Aquí tenemos 105 grados. Y eso es interesante porque ese nos va a permitir aplicar ya las fórmulas para poder calcular la magnitud, en este caso, y después la dirección de este ángulo. Y con eso cubrimos el punto 5, que nos dice trazamos un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta. Y ese teta es el menor de los ángulos entre B1 y B2. Es el ángulo que está dentro del triángulo entre los vectores 1 y 2, que en este caso fueron los desplazamientos 1 y los desplazamientos 2. Bien, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Aún no comprendo de dónde salió el 60 del ángulo. ¿Okay? por dos. ¿De esto? Bien. Vamos a recordar, muchachos, que en el examen diagnóstico hicimos un ejercicio así, en el cual trazamos dos paralelas, cortadas por una secante. Y ahí calculamos los ángulos. Y se acuerdan, este caso que tenemos aquí es este ángulo. Este ángulo ahorita sabemos que vale 60 grados. Y el que necesitamos es este. Es alterno interno con este. Es alterno porque están del lado contrario de la diagonal. Son internos porque están dentro de las paralelas. Y entonces, ¿cuánto vale este que acabo de marcar? Lo mismo. 60. Y de ahí salen estos 60 grados. Por esta propiedad de la geometría, en este caso, este verde es este mismo diagonal. Y estas rayas verdes horizontales son estas que están trazadas aquí.
Entonces tenemos el mismo. Ah, Este ángulo que dijimos aquí, es que va de aquí a la horizontal. Este vale 60 porque este vale 60 también. entonces si en vez de 60 valdría 45, ¿es lo mismo que va a valer adentro? Así es, este de arriba también valdría 45. Si este de abajo valiera 30, este de arriba también valdría 30 por esta propiedad. Ah, ¿Sale? ok, muchas gracias, profesor. Ok, con eso aclaramos esa parte. Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Vamos entonces, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pregunta, comentario. Bueno, profe, ya a mí también no me queda bien entendido lo del 45. 45. Ah, ok, el de arriba, la parte de arriba. Sí, bueno, sí es 45, sí. Sí, lo que encontramos ahí fue el 45. Vamos a ver que de aquí voy a resaltar esta línea verde. Esta horizontal, que fue una de las líneas de base que pusimos. Aquí, de aquí, en esta marcamos 135 grados de la inclinación del vector que conocemos que es esta, 135 grados. Pero nosotros sabemos que un ángulo llano, como se puede representar este ángulo que está desde aquí, voy a dibujar así grandota para que no mencionarme aquí, desde aquí hasta acá, tenemos 180 grados. Entonces, si tenemos desde aquí hasta acá 180 grados, pero de aquí a acá tenemos 135, ¿cuánto nos falta aquí para completar los 180? ¿Sí lo vemos, Rodrigo? Sí, maestro. Sí, sí, sí. Entonces, 135 más estos 45 me dan los 180 que tengo desde acá de la derecha hasta acá a la izquierda. Entonces, de ahí salen los 45. Ah, ya, profe, ya lo entendí. ¿Vale? Sí, gracias. Sale. Entonces, ya que tenemos esto, muchachos, voy a dejar de compartir un momento. Voy a llevarme esta imagen a la siguiente lámina para que sigamos y completemos esta solución del método del triángulo analítico. En un segundo estoy pegando mi imagen en la siguiente lámina. Está, ahorita continuamos, muchachos, denme un segundo más. Voy a compartir nuevamente la presentación, muchachos. Aquí está, ya me traje la imagen de lo que hicimos antes. La determinación de ese ángulo entre los dos vectores ya están aquí. Y entonces vamos a continuar, vamos a revisar lo que nos dice nuestro procedimiento, muchachos, el punto número 6 del procedimiento de la suma de vectores por el método analítico del triángulo. El punto número 6 me dice que debemos aplicar la ley de cosenos para determinar la magnitud del vector resultante R. Recordemos que este vector resultante de R, ya lo pusimos aquí, este vector resultante, este desplazamiento resultante, que es finalmente lo que viaja el helicóptero para ir de México a Acapulco, tiene una magnitud que normalmente la vamos a representar con las mismas letras y una dirección representado por un ángulo. En este caso, el ángulo va a ser este ángulo phi. Y este ángulo siempre va a ser el ángulo que vamos a medir desde la horizontal, desde el eje X positivo, voy a dejar aquí, hasta la inclinación del vector, en este caso del vector desplazamiento resultante. Ya está. Entonces necesitamos determinar cuánto vale esta magnitud y cuánto vale este ángulo. Entonces, para determinar esta magnitud, aquí está la ecuación. Me dice que tengo que usar la ley de los cosenos.
Muchachos, ustedes, ¿cómo se llama? Hicieron una investigación, un trabajo, una tarea en relación a la ley de los senos y los cosenos. ¿Alguien se acuerda, tiene la mano por ahí, cómo se expresa la ley de los cosenos? De los cosenos, sí. ¿Alguien que me recuerde de su tarea? La fórmula Sí, sí, ¿cómo dice su fórmula de la ley de los cosenos? C cuadrada igual a raíz de A cuadrada más AB menos 2AB por coseno. A ver, otra vez. Otra vez es C cuadrada es igual. A cuadrada, bueno, Sí, raíz A cuadrada más B cuadrada más B cuadrada, sí. menos 2AB Menos 2AB, muy bien. Por coseno coseno de, Y. dice Y. Ok, puede ser cualquier cosa, simplemente representa un ángulo. Puede Sí. ser alfabeta. Entonces, esta es la ley de cosenos. Me dice que el cuadrado de un lado de este triángulo es igual al cuadrado de otro de sus lados más el cuadrado de otro de sus lados menos 2 veces el producto de uno de sus lados por el otro de sus lados por el coseno del ángulo que forman precisamente esos dos lados. Eso es lo que me dice esta ley. Pero bueno, no nos interesa el cuadrado de este lado, nos interesa solamente el lado. Entonces lo que hacemos es sacar la raíz de las dos cosas. Y entonces me queda finalmente que el lado C de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Saco la raíz de eso, porque aquí la raíz se me va a eliminar con el cuadrado. Va a quedar A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B por el coseno de Y. A lo mejor alguien tiene alfa, a lo mejor alguien tiene teta o alguna otra letra que represente esto. Finalmente esto solamente es notación. Lo importante es que vamos a hacer esto, vamos a adecuarlo a que corresponda con lo que nosotros tenemos. Por principio de cuentas vamos a identificar, por simple orden de aparición, el lado que primero trazamos fue este vector verde de 80 kilómetros. Ese vamos a decir que es el lado A. El segundo lado que trazamos fue este vector azul de 300 kilómetros. Ese vamos a decir que es el lado B. Y el tercer lado, que es el que queremos calcular, de hecho, es la resultante, el desplazamiento resultante, que es este lado C de este triángulo. Entonces, vamos a hacer corresponder, muchachos, esto con esta ecuación. ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale C o cómo se llama C para mí? DR. DR es el desplazamiento resultante. Muy bien, gracias, Raúl. DR. Entonces, el desplazamiento resultante va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? ¿Cuánto vale D1. A? D1. Es el desplazamiento 1, efectivamente, elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? ¿Cómo se llama B? D2. D2. B2 es el desplazamiento 2 al cuadrado. Menos, pues el producto de 2 veces D1, que es el lado A, por D2, que es el lado B, por el coseno del ángulo que forman D1 y D2. ¿Cómo se llama el ángulo que forman D1 y D2? Teta. Eta. Teta. Zeta. Teta, que fue el ángulo que calculamos recién. Ya está, esta ecuación, esta ley de los cosenos ya está adecuado a nuestra notación, a cómo nosotros identificamos estos lados, que son de hecho vectores que forman estos lados del triángulo. Entonces, esto nos... Profe, ¿Sí? faltó ponerle la rayita a la D. Bueno, a las Ds. A las Ds. Bien, muy buena observación. Aquí lo que estamos trabajando, muchachos, es la magnitud. Recuerden que la magnitud siempre la llamamos igual que el vector, pero sin rayita. Entonces, cada una de estas magnitudes, esto sería dr, sin rayita, porque es la magnitud nada más. Aquí en este caso, esta sería d2. Porque el vector es la magnitud con su dirección, pero la pura magnitud son 300 kilómetros. Y aquí lo mismo, esta d1 son
es su magnitud. ¿Sí? Porque este vector D1 lo represento como su magnitud y su dirección con un ángulo. Entonces, lo que estoy trabajando aquí, lo que estoy usando aquí son sus magnitudes. Por eso no le pongo rayitas arriba. Es buena la observación, pero también es bueno recordar que lo que estoy ahorita trabajando son las magnitudes. No voy a tomar en cuenta sus direcciones, solamente sus tamaños. ¿Vale? ¿Sí lo captamos? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces, vamos a seguir resolviendo esto. Ya tengo aquí, pues, lo único que me falta es sustituir estos valores. R va a ser igual a la raíz cuadrada. Ahora, en vez de poner sus nombres, voy a poner sus valores. ¿Cuánto vale D1? 80 kilómetros. 80 kilómetros, ¿no? Sí. Sí. Y luego, D2 vale 300 300 300. kilómetros. 300. 3 al cuadrado. 300 kilómetros y este también va al cuadrado. Y luego le voy a restar a eso 2 veces. D1 que son 80 kilómetros. Por D2 que son 300 kilómetros. Se me acabó el tapete, 300 kilómetros. Y luego por el coseno de teta, ¿cuánto dijimos que vale teta? 105. 105 grados, eso fue lo que calculamos para el valor de teta, 105 grados. Ahí está. Vamos a ir haciendo las operaciones. Vamos por, como dice el descuartizador, vamos por partes. La raíz cuadrada de 80 al cuadrado. ¿Cuánto es 80 al cuadrado, muchachos? 6,400. 6.400. 3400. Sí. 6.400. Ah, 400 kilómetros cuadrados. Más 300 al cuadrado. 90,000. 90,000. 90,000. Ok, 90,000 kilómetros cuadrados. Y luego menos, ¿cuánto es? 2 por 80 por 300. 48,000. A ver, otra vez. 2 por 80 por 300 nada más. 2 por 80 por 300. 48,000. Sí, 48,000. 38,000. 48,000. Y estos también Pero son- el 300 está al cuadrado, profe. Ah, está mal. No, no, no. Se me fueron las cabras a mí. No, no debe ir al cuadrado. Aquí no hay cuadrados arriba. Nada más es 2 veces el D1 por el D2. Son 48,000. Sí está bien eso, ¿no? Sí. sí, eso sí. Kilómetros cuadrados. Y díganme cuánto vale el coseno de 105 en 3 decimales, muchachos. Coseno de 105. 0.2. Menos 0.250. 0.280. 0.258. 258. 258. Ok. Casi no me cago, pero sí lo alcancé a escribir. 258. Ya no me cubo el paréntesis, pero ahí está. Menos, ¿no? Negativo. Ok, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a hacer la suma 64,000 más 90,000. Perdón, 6,400. ¿Cuánto fue? 6,400 más 90,000. 96,400. 96,400, ok. 96,400 kilómetros cuadrados, que es esta primera parte. Ahora vamos aquí a esta parte que es importante. Aquí tengo un signo menos, pero acá tengo otro signo menos. Entonces tengo que separar los signos menos por menos, me va a dar más. Y ahora sí, ¿cuánto es 48,000 por punto 258, que es el coseno de 105? 12,384. Ok, 12,384. Muy bien. Y aquí también son kilómetros cuadrados. Si no, no podemos sumarlos. Y ahora sí, ¿cuánto me da esa suma? De 96,400 más 12,384. 108,000. Sí, 784. Sí, 184. Muy bien. Kilómetros cuadrados. ¿Y cuánto me da la raíz de eso? ¿Cuánto es la raíz de eso?
329. 329. 329.8. 129.8. 824. 824. 124, ok. 129.824 y estos son kilómetros, porque la raíz cuadrada de kilómetros cuadrados son kilómetros. Ya está, ya tenemos esta magnitud, ya sabemos de qué tamaño es este vector. Nos hace falta determinar este ángulo. Muchachos, este ángulo es este que está marcado aquí en rojo. No le puse nombre, sí lo marqué, pero no le puse nombre. Este ángulo phi es este, que le acabo de poner su nombre. ¿Alguna idea cómo podemos calcular este ángulo phi? De ahí de esa imagen a qué será igual este ángulo phi. ¿Alguna idea? ¿Es con la tangente? No vamos a ver aquí la tangente, vamos a ver aquí gráficamente, muchachos. Observen esta imagen arriba. Que con la ley de senos, ¿no? Vamos a usar la ley de senos, sí, pero antes de llegar a la ley de senos, aquí gráficamente, ¿a qué será igual este ángulo phi? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar su valor? Con esta notación que tenemos aquí. ¿Cómo se forma este ángulo phi con estos ángulos que ya están marcados aquí? Sería sumarle al ángulo el 60 grados, pero tendríamos que encontrar el otro lado de 60. Así es, perfectamente. Entonces, eso es el punto. Este ángulo phi va a ser igual a este ángulo beta, que no sé cuánto vale ahorita todavía, más estos 60 grados. Pero si yo veo, efectivamente, si este ángulo beta, que es el ángulo interno del triángulo, le sumo estos 60 grados, que es el ángulo externo que sí conozco, entonces voy a encontrar cuánto vale todo este ángulo que se llama phi. Entonces ahora mi problema se reduce a determinar cuánto vale este ángulo beta. Y para eso efectivamente vamos a usar la ley de los cosenos, perdón, de los senos. Muchachos, les voy a pedir, se nos va a acabar el tiempo en esta sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos. No nos lleva más que unos 10 minutitos cuando mucho termina este ejercicio. Para no dejarlo incompleto, por favor. Nos vamos a reconectar terminando el tiempo. Otros 10 minutitos, por favor. Entonces, mi punto es que tengo que utilizar la ley de cosenos, perdón, de senos, para determinar precisamente este ángulo beta. Y por ahí vayanla ubicando, muchachos. Ahorita que regresemos me dicen cómo se expresa la ley de senos. Váyanle revisando. Nos vemos en 2 minutos para concluir este ejercicio y terminar la sesión de